perfectamente. Claro. Me encierro desde las, por decir, 11 de la mañana y cuando me doy cuenta ya son las 7 de la noche, 8 de la noche. O sea, que lo escribes todo de un tirón. De un tirón. ¿Y cómo es tu proceso de edición? Ay, pero O sea, vamos a ¿cómo empezar la editas? entrevista formalmente, para comenzar a grabarla para que se sepa cuándo comienza. Bueno, nos acompaña Luis Carlos Reategui, escritor. Vamos a conversar con él acerca de su proceso de escritura. Encuentro sumamente interesante que nosotros como participantes del taller aprendamos de quienes, para comenzar, como lo hemos dicho siempre, son capaces de finalizar las cosas. Una persona que termina una novela me parece que es digna de completa admiración. Por otro lado, Luis Carlos es un personaje muy interesante porque es un entusiasta de la escritura y también de la manera de un poco autogestionar lo que uno mismo hace en un país como este, en el cual, como sabemos, la lectura y la escritura son actividades un tanto marginales. Muchas gracias por estar aquí, Luis Carlos. Él ha escrito además esta novela de la cual hemos conversado en algún momento, que es Isabela Nápoles. Gracias por estar acá. Gracias, César, gracias, Leslie. Yo, bueno, feliz de estar acá, feliz de conocerlos y de hablar sobre literatura, creación, ¿no? El proceso, que siempre es muy interesante, como tú dices, en un país donde de repente esto es casi convertirte pues en una suerte de claro, ¿no? De muy utópico o que no hay muchas posibilidades ni espacios. Yo creo que el autor tiene que defender siempre su obra, ¿no? Yo creo que el autor que puede decir por ahí no, que el libro se defienda solo, no creo que sea tan cierto en nuestro país. Quizás en otras realidades, ¿no? Quizás de repente en España, ¿no? La obra podría defenderse sola, pero aquí no. Yo creo que aquí el autor tiene que tocar puertas, bastantes puertas, y tiene que mostrar lo que ha trabajado y exponerlo, porque no hay otra manera de que la gente te pueda conocer, ¿no? Claro, eso es un punto de arranque interesante para la conversación. Específicamente con esta novela, con Isabela Nápoles, ¿cuál fue tu proceso? Comienzas hablando acerca de eso para llegar a publicarla. Porque es un proceso largo, ¿no? La gente piensa que uno acaba un libro y ya lo puede publicar inmediatamente. Claro. No es tan así. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, escribir la novela en general me tomó 3 años. Y lo escribí en una época de crisis. El ser humano se vuelve creativo ante la carencia. Yo terminaba de acabar la universidad y no había encontrado trabajo, no encontraba trabajo. Pasaban ya 6 meses que nadie me... Yo estudié Derecho y bueno, nadie me llamaba pues de ningún estudio jurídico, ¿no? Y la familia como que te empieza a presionar porque estás en la casa, no haces nada, ¿no? Entonces, yo desde niño siempre había escrito y como que trataba de cubrir esos espacios, trataba de cubrir ese rechazo social, entre comillas, de que nadie me llamaba para trabajar, haciendo lo que siempre me había gustado. Y empecé a leer de nuevo, porque en la universidad había leído, pero no tan intensamente como en esos 6 meses que fueron para mí un punto de quiebre, ¿no? Esos 6 meses, terminar la universidad, en diciembre del 2008 y agosto del 2009, que no haya trabajo, fue un punto de quiebre porque empecé a leer nuevamente como loco. ¿Qué leías? De todo un poco. Leía novelas de autores extraños, de autores raros, porque desconfiaba un poco de los autores clásicos, entre comillas, porque quizás de repente sus últimas obras como que no son tan buenas como las primeras, ¿no? Y me refugié en autores extraños, desconocidos, autores nobles, porque me daban la sensación de que eran más sinceros, me daban la sensación de que habían escrito con más punch, con más fuerza, ¿no? ¿Algún libro que recuerdas particularmente que te gustó? Pigmalión, de Bernard Shaw. Ah, Él es conocido, pero Pigmalión es una novela de época también, una novela, no es histórica, pero está ambientada en una época antigua, habla sobre la historia de una florista, pero me gustó mucho como que el mensaje entre líneas, que si alguien cree que tú puedes hacer algo, entonces tú lo vas a hacer. Es lo que te dice la novela en conclusión, ¿no? Y como que me marcó, entre comillas, mucho esa novela, me gustó mucho, y después leí diversas novelas por ahí, si es que recuerdo bien el nombre, Catherine Neville, puede ser, que hablaba también sobre una suerte de guerras también antiguas, ¿no?
Pero Sí. y está claro que tus lecturas, o sea, te interesaba un par de cosas, tú lo mencionas además, lo de la sinceridad, y por el otro lado, son novelas de época, Claro. Sí, claro. Tenías... como el libro que Época. escribiste. De Claro. novelas de época. Lo que pasa es que a mí particularmente la época del Renacimiento me gusta mucho, porque, y lo he dicho en varias entrevistas, el Renacimiento es la época en la historia donde el arte regresa al hombre, donde el hombre nuevamente empieza a mirar para adentro, Claro. y empieza a crear, se empieza a refugiar en la pintura, se empieza a refugiar en la escritura, en la música, y cuando yo leo de repente algún artículo sobre el Renacimiento, o cuando estoy haciendo zapping y por ahí la History Channel está pasando algo sobre el Renacimiento, o sea, no le cambio, ¿no? Es una época que a mí me agrada mucho y decidí de que ese sea el marco perfecto para ambientar la novela, porque la novela recoge la época del Renacimiento como un marco, pero se tocan temas universales, ¿no? De amor, de perdón, de traición, de espionaje, de estrategia, pero agarra ese marco histórico para desarrollarse, desenvolverse, ¿no? Ujú. Ahora, es interesante lo que mencionas porque yo creo que la mayoría de personas acá y en general la mayoría de personas que escriben se identificarán con el hecho que tú estás señalando, que tu proyecto literario nació de una crisis. Sí, claro. ¿No? Me imagino que debe ser también un punto de quiebre para muchas personas, ¿no? Mm. Y en general, o sea, como lo dije hace un ratito, el ser humano se vuelve creativo ante la carencia. Ante una crisis, tú buscas cómo suplir, suplantar, tapar ese vacío, ese hueco que hay en ese momento en tu existencia y empiezas a crear, ¿no? De repente, ya sea en lo artístico o en lo económico, empiezas a ver qué tienes que vender para sobrevivir, ¿no? Etcétera, ¿no? El proceso creativo es yo creo que muy notorio en las épocas de crisis, y eso es lo que particularmente me pasó a mí, que fue un punto de quiebre. Recuperé como que el tiempo en empezar a leer un montón y empezar a escribir, porque siempre había escrito desde niño, y me tomó 3 años escribir la novela, y una vez que ya la terminé de escribir, la presenté pues a varias editoriales, me respondieron 5 editoriales, independientes todas, me respondió Mesa Redonda, me respondió Arcabaz, Paracaídas, Casa Tomada, y me estoy olvidando de una por ahí. Pero eso me permitió también escoger cuál era la editorial que tenía como que más experiencia, ¿no? Y dentro de esas 5, Mesa Redonda como que ya tenía 10 años de experiencia, como que ya había publicado también a autores más o menos conocidos en el mundo del periodismo, ¿no? Había publicado a Pulgar Vidal, que es un periodista deportivo, por ahí a Frida Holler, creo, me parece que a Inés Temple también, ¿no? La gente que ya más o menos había salido en medios, y para mí eso fue importante también, porque la idea era que cuando vean mi sello, vean que ese sello también ya ha publicado a gente que se ha movido. Claro, Pues. es un criterio interesante. Ahora dices que te respondieron 5 Editoriales editoriales. independientes. ¿A cuántas les escribiste? Creo que hay... ¿A todas? Sí, a todas, pero me parece que habían 20 en esa época. Hubo un boom de las editoriales independientes, que Claro. fue en el 2011, 2010, 2011, ¿no? Donde se dieron un montón. Y ahí pues habían como 20, ahora no sé si seguirán existiendo, ¿no? Pero me respondieron 5. Obviamente las grandotas, las transnacionales, pues si eres nuevo, o sea, no hay forma, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Me interesa el asunto de ser específicos porque hay ideas acerca de qué cosa significa publicar. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando respuesta? ¿Cuánto tiempo desde que enviaste el manuscrito hasta que te respondieron? Sí, hay que ser paciente también, Ah. porque la editorial puede ser independiente, pero también más o menos como que cuida lo que publica, y también hay cola, o sea, no solamente eres tú. Yo esperé más o menos unos 4 meses, 5 Claro. meses a que me digan, o sea, es más, yo no mandé el machote de frente porque me sugirieron que no lo haga, simplemente me sugirieron escribe un correo. Si te responden el correo, mandas recién el machote, ¿no? Claro. Porque no hay tiempo para leer, no hay tiempo para nada, es muy probable que si mandas todo ya nunca más te respondan, ¿no? Entonces les mandé un correo con 5 líneas más o menos explicando de qué trataba, de qué era de época, de qué era el Renacimiento, ¿no? De que rompía un poco el molde de la literatura peruana tradicional, porque siempre lo normal es que un autor peruano te hable sobre violencia política, ¿no? O cosas peruanas. Claro, ¿no? Conflictos sociales o realidades urbanas. Es lo usual, ¿no? Y como que Isabela rompía un poco,
te daba un marco distinto, y podría eso hacerlo vistoso, y eso es lo que yo recalqué en ese correo. Se demoraron 4 meses para responderme el correo, y ahí finalmente tú pierdes la esperanza en algún momento, tú dices, ya, o sea, me tengo que dedicar a otra cosa. Sí. No por nada, muchos escritores hablan del asunto de escribir una novela, y luego publicarla como una carrera de largo aliento, es una maratón. Entonces, o sea, imagínense ustedes 3 años estar escribiendo una novela, o sea, la fuerza voluntad que uno tiene que tener para durante 3 años estar haciendo algo como eso, ¿no es cierto? Y luego ofrecerlo y esperar respuesta 4 meses. Claro, que es eterno, o sea, son 4 meses, es como 4 años, ¿no? Sí, es una cosa que, bueno, finalmente tuve la suerte de que me respondieran, y viene todo el proceso de edición después, que también demora y que también hay que tener paciencia, porque yo me puse en manos de los que sabían, pues, ¿no? De los ¿Y qué te decían estos editores cuando leyeron tu machote? Les pareció interesante el corte de época, es lo primero que me dijeron. Cuando ya revisaron el machote, que también se demoraron 3 meses, creo, o sea, fue como un año de revisión, y de publicación otro año más, fueron como 2 años. Sí. Ya lo van a vivir en algún momento. Pero lo primero que me dijeron cuando ya lo leyeron fue que el corte de época les había interesado mucho, ¿no? Claro. Y que esa podría ser el plus para un autor nuevo que se está saliendo un poco del marco, y que podría ser atractivo para la gente, ¿no? Porque hay una nueva generación de escritores y de lectores que no necesariamente se identifican con la época del terrorismo, pues, ¿no? Hay escritores o lectores jóvenes entre 18 y 24 años que están en busca de historias distintas, y eso es lo que Isabela un poco como que aprovechó ese nicho, ¿no? ¿Cómo hiciste para escribir este libro? O sea, aparte de la imaginación, ¿cómo hiciste para recopilar la información? Sí, en todo trabajo novelístico siempre va a haber investigación, de todas maneras. Yo tuve la suerte de que por la maestría, y tengo una maestría en gestión pública, me fui a España por un intercambio, y en España aproveché para recopilar información, porque la novela habla sobre la unión primero entre Francia y España, que se unen para invadir Italia, pues, ¿no? Entonces en España pude recoger un poco los detalles de esta última guerra italiana, y ahí se me facilitó las escenas, los escenarios, sobre todo los marcos, ¿no? Claro. ¿Fuiste a ver algo, digamos, tomaste apuntes para luego escribir sobre eso? Estuve en Barcelona. En Barcelona conversé con un exalcalde, porque justo la charla que tuvimos en la maestría convocaba a las autoridades, ¿no? A los exalcaldes de Barcelona, y conversé con uno de ellos, le conté, y me dijo, mira, yo tengo información sobre esto, ¿no? Y él me pudo contar, me recomendó algunos libros, que los revisé muy rápidamente, libros históricos, sobre todo para recoger los detalles de la forma de las calles, las vestimentas, las costumbres, ¿no? Eso era fundamental. Y bueno, se pudo hacer pues todo ese trabajo, ¿no? Vamos a hacer una pausa acá y vamos a retroceder algunos años. Me interesa, y yo creo que también a la gente que está aquí, que nos hables un poco acerca de cómo comienza tu vocación literaria, porque la vocación literaria es algo que se pone a prueba constantemente. Tú has hablado acerca del proceso largo de publicar un libro, ¿no? Es una de las maneras como se pone a prueba. Claro. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuándo escribiste lo primero que escribiste? ¿Cómo fue? De niño, a los 7 años, es una historia que también la cuento, había una profesora en el colegio, y eso es muy importante también, eso creo que debería haber una política de Estado que obligue a los niños de primaria, primer grado, segundo grado, a escribir un cuento como curso de lenguaje, ¿no? Una profesora en esa época lo tomó así, era profesora de lenguaje, y nos obligaba a escribir un cuento antes de salir de clases, antes de regresarnos a nuestras casas. Si no terminabas el cuento, no te ibas a tu casa. Y por la desesperación, el hambre, no quiere ir a su casa. Claro. Entonces empiezas a... crisis nuevamente, ¿no? La crisis. Claro. Empiezas a escribir, a crear, y esta profesora como que siempre lo revisaba muy atentamente, y como que siempre me ponía un poco de como que notas altas, ¿no? 16, 17. Ese fue un primer momento.
donde yo no me di cuenta, pero como que lo recuerdo, y después de esa experiencia, ya con otra profesora, en primero de secundaria, nos hace escribir como que un cuento final, ¿no? Nos hace escribir un cuento final, como trabajo final. Yo escribo, y entrega a todos, ya, los cuentos, se los entrega, y a mí me deja el último, y me dice, toma tu cuento, ¿no? Y mi cuento tenía 00. Y yo le digo, profesora, ¿qué ha pasado? Y ella me dice que tú no lo has hecho, lo has mandado a hacer, ¿no? Y fue el 00 más feliz de toda mi vida, ¿no? Porque no le reclamé, no le dije nada, y me pareció alucinante. En primer año y medio yo tenía 12 años, me parece, 11 años, que ella no crea que una persona de 11 años haya podido escribir ese cuento que hablaba. Era un cuento de terror, hablaba sobre una azotea maldita que si entrabas ya no salías, ¿no? Ajá. Claro, entonces como que estaba así... Muy diferente a lo que escribes ahora. Sí, totalmente. Aunque quisiera regresar, porque me parece que el género fantástico en el Perú es un género que tendría que volver a retomarse, ¿no? Claro. Claro, Carlos Calderón Fajardo por ahí, como que sí, lo explotó muy bien en algunos de sus cuentos, pero como Sí. que es también debería ser parte de nuestra tradición literaria crear este tipo de cuentos. La tradición literaria peruana es sobre todo realista, uno diría, ¿no? Sí, pero eso es injusto, ¿ah? Porque incluso internacionalmente, o sea, si eres escritor peruano, internacionalmente tienes que escribir sobre terrorismo. O sea, si no eres escritor peruano y no has escrito sobre terrorismo, no funciona tu obra, ¿no? No puedes ganar el Rómulo Gallegos, ¿no? Entonces eso me parece injusto, porque no nos tienen que encasillar, creo yo, en una determinada hecho o contexto que ocurrió para ser considerados escritores internacionalmente, ¿no? Ahora, también es cierto que hay muchos escritores muy felices y muy dispuestos a encasillarse precisamente porque hay temas que son los temas que van a vender, de repente. que están como de moda, ¿no? Sí, bueno, cada quien de repente escoge quizás la zona donde te puedas desenvolver o sentir más cómodo de repente, pero yo considero de que hay otras opciones también, Claro. que son válidas, ¿no? Pero hay autores que escriben sobre eso y está bien, pero yo he optado pues por irme a otros géneros, tantear, explorar. Porque de igual manera la novela histórica no es algo frecuente en Claro. nuestra narrativa, ¿no? Igual pues. has tocado un tema de realidad nacional que es el racismo, ¿no? En los relatos sí, en los relatos sí trato, la novela claro, es un trabajo de largo aliento, que sí quise romper el molde, pero en los relatos sí toco temas de realidad urbana, ¿no? Sí toco temas de discriminación, de homosexualidad, del aborto, ¿no? Etcétera. Y sí los enfoco en algún recuerdo que yo pueda tener, los enfoco de repente en algo que he visto, en algo que me han contado, y sí procuro que tengan ese matiz real, ¿no? Procuro que tengan esas dosis, esos chispazos de cosas que sí han ocurrido realmente, ¿no? Juego con la realidad para darle fuerza al relato. En el caso de Isabela Nápoles, que se llama tu primer libro, Sí. ¿cuál fue el disparador? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo nació? Y sí, te lo iba a decir, sino que me había olvidado. Empecé a leer mucho, como ya se los dije, pero lo que me pasó, y algo muy alucinante, es que tan pronto yo terminé de leer La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa. Gran libro. Sí, muy bueno. Aunque en algún momento se hace insufrible, ¿ah? Y ahí yo discrepo con Mario cuando él dice que las grandes novelas tienen que ser grandes. Grandes en extensión. En extensión, sí, sí. claro. No creo que sea muy válido, porque o sea, si yo no fuera un lector persistente, insistente, ¿no? Que no me doy por vencido, quizás La Guerra del Fin del Mundo lo hubiese dejado en la página 600 de repente, ¿no? Pero ya también era una batalla conmigo y finalmente logré terminar el libro. Es una novela bien gorda, La Guerra del Claro, Fin del Mundo. 900 páginas, pues, ¿no? Dependiendo de la edición, ¿no? Pero sí, es bien. Sí, claro, es extensa. Pero logré terminar el libro, me gustó mucho la novela, y cuando cerré esa novela, yo dije, el siguiente libro que quiero leer, quiero que sea el mío, ¿no? Ese fue el primer pensamiento, y algo muy alucinante que me pasó terminando de leer esa novela, y
se lo es algo, no sé, si algún momento tengo la oportunidad de conversar con Vargas Llosa, quizás se lo cuente, ¿no? Porque eso yo también como que lo recuerdo con mucho cariño, que la novela fluyó, me gustó, es extensa, pero sí me enganché con la historia, ¿no? Y, o sea, yo sentí que lo hizo fácil, ¿no? ¿Rescataste algo de ese libro, algo que te gustó? Los conflictos de los personajes, ¿no? Porque son personajes que tienen muchos conflictos, que están en contra de la dictadura, ¿no? O que se sublevan, se levantan, más o menos. Vargas Llosa como que siempre enfoca un poco el tema de las jerarquías, casi en todas sus novelas. El poder. Claro, siempre juega con el poder, con el liderazgo, ¿no? Y eso me gustó mucho, ¿no? Esa estructura, esas guerras internas también, tanto de las personas, de los personajes, como en la escena también, ¿no? En los hechos que ocurrían, pues. Claro. Bueno, y entonces acabaste de leer La Guerra del Fin del Mundo. Sí. Que yo sé paso de que dice que es el mejor libro escrito por Vargas Llosa. Sí. Yo creo que es como la versión en la catedral, para mí. Los dos están ahí. Son grandes libros. Y entonces dijiste, bueno, y ahora yo quiero escribir un libro mío histórico. Sí, ¿Te dabas cuenta de que, o sea, de la tarea que tenías por delante cuando dijiste voy a escribir un libro histórico? Porque exige investigación. Claro. ¿Y cómo eras tú en tu escritorio? O sea, que tenías papelitos en la pared, un cuaderno, una a mano, común. sí, yo escribo a mano. Yo quiero sentir la textura, quiero sentir el papel, quiero leer la tinta. O sea, ¿la novela la escribiste a mano? Está en un cuaderno de 500 páginas, pero a mano, que la he guardado de recuerdo. Porque así me gusta, así me siento cómodo. No, yo creo que con la laptop no puedo borrar, pues, no puedo tacharlo, poner otra palabra, no puedo hacer eso, ¿no? En cambio con el papel sí, el papel me permite esa... Y les recomiendo que lo hagan así, porque hay una conexión muy chévere con la fibra, ¿no? Con oler, con sentir y con ver también que estás escribiendo tú, que, o sea, no lo está escribiendo la pantalla, no lo está escribiendo la computadora, sino está con tu letra. Exacto, claro, eso hay un sentido de identidad muy chévere. Sí. O sea, he escrito así siempre, claro, con apuntes, ¿no? Siempre un escritor tiene que leer cualquier texto, artículo, ya sea periodístico o novelístico, con un lapicero. Siempre hay que leer con un lapicero para marcar esas frases que te puedan gustar o esas escenas, ¿no? Y para darle vuelta también, para darle vuelta a los contextos que te puedan presentar, ¿no? Claro. Ahí me hace recordar además una idea que me parece muy interesante que aboga por el escribir a mano, ¿no? Y que dice que cuando tú escribes a mano, evidentemente siempre vas a estar tachando, sí, que es parte de la gracia además, ¿no? Entonces tú cuando ves un manuscrito tuyo y lo ves lleno de tachones y de correcciones, uno interioriza una idea que es muy útil, que es la idea de que todo es corregible, o sea, de que nada está escrito en piedra, de que uno siempre tiene que estar editando y cambiando las cosas para que tenga una fuerza expresiva, ¿no es cierto? Claro, y sobre todo para darle forma. Es como los que de repente hacen los jarrones, ¿no? Hacen los vasos con barro de repente. Tú sientes, al menos a mí me pasa eso, yo siento que le voy dando forma al texto cuando lo escribo a mano, ¿no? O sea, lo borroneo, le pongo una palabra arriba, ¿no? O cambio a veces el sentido, eso me pasa mucho y juego mucho con eso, ¿no? Con cambiar el orden. El orden de las palabras, esta suena mejor acá que acá, ¿no? Claro. Y aparte que es divertido, es entretenido, sientes como que el texto definitivamente es tuyo, ¿no? Claro. ¿Has tenido en la escritura de este libro, o en general tienes alguna suerte de manía, rutina, como escritor? Bueno, la soledad, ¿no? La soledad es fundamental para escribir. Si no estás solo, eso de repente Andrea no está muy de acuerdo, pero necesitas ese espacio. Y ya, o sea, como les dije también hace un rato, hay días que yo estoy 8 horas encerrado en el cuarto y la manía sería que apago todo, ¿no? Desconecto el teléfono fijo de la casa para que no suene. Ajá. Sí, apago el celular y me quedo así en silencio total. Súper ¿no? exacto. Sí, claro, es que no quiero que nada me interrumpa, ¿no? Sí, prefiero que si es que hay alguna emergencia, que esa emergencia
llegue a mí después que he escrito el texto, ¿no? Claro. Si llega, claro, Su hijo nace y la noticia llega después. claro, porque ese momento es muy, Claro. muy importante para mí, ¿no? ¿Significa eso que escribes determinada cantidad de tiempo todos los días? ¿Cómo haces? Y tú logrando el asunto con la gente que escribes, encontrar tiempo para escribir. En tu caso, Ya. ¿cómo es? Los fines de semana. Ah. Normalmente sábados casi todo el día o domingos casi todo el día, pero de lunes a viernes estoy incubando. Normalmente yo incubo las historias 15 días, 20 días en mi mente. ¿Podrías explicar un poquito más? ¿Incubar? ¿A qué te refieres? ¿Cómo sucede en tu caso? Incubar, tengo una imagen. Yo cuando estoy caminando por la calle o estoy conversando con alguien o estoy escuchando de repente alguna conversación, o sea, sin necesidad de ser chismoso, pero tú estás de repente en la calle y escuchas, ¿no?, que se están peleando, ¿no? Eso para mí se queda grabado en mi subconsciente y se convierte en una imagen. Y esa imagen está dando vueltas toda la semana, ¿no? Y ahí empieza a tomar cuerpo la historia. La vas pensando en incubando, me parece una palabra muy bonita, ¿no? Y Claro. luego lo vuelcas al papel. Sí, una vez que ya yo siento que ya tiene forma la historia, me siento y la escribo de un tirón, ¿no? Una vez pero, o sea, tengo que sentir la seguridad de que ya está armado, ¿no? De que ya tengo el inicio, tengo el nudo y ya sé cómo va a terminar. Okay. Cuando tengo esas tres partes, sin necesidad de saber muy bien qué va a pasar, más o menos a las 3/4 partes, ¿no? Eso ya para mí no es necesario porque ya en el momento de la escritura ya sale todo, pues, ¿no? Ajá. Y entonces en tu caso escribes en el cuaderno y luego tú también lo pasas Lo al escribo. procesador de texto. Sí. Trabajas con Word. Sí, claro, con Word, después no sé usar nada más, no sé Excel, no sé Paint, no sé nada, solo Word. Al momento de pasarlo, ¿qué sucede? ¿Qué cambias? Algunas cosas, porque cuando tengo el texto escrito a mano, le doy 2 pasadas o 3 pasadas. Y en esas 2 o 3 pasadas cambian algunas cositas, cambian algunas palabritas, ¿no? Algún orden, pero ya muy mínimo. Y cuando ya lo paso a Word, lo vuelvo a leer una vez o 2 veces más. Quizás en algunos casos también en la transcripción me ha pasado de que por ahí he cambiado algún sentido de algo, pero muy Pero ya es mínimo, ¿no? digamos. Sí, muy mínimo, claro. Sobre todo para darle fuerza, ¿no? Claro. ¿Cuál es la sensación cuál fue la sensación específicamente hablando de Isabel de Nápoles? ¿En qué momento te diste cuenta de que ya habías terminado? Hay un momento en el cual uno dice, ya, esto ya está. Y hay un momento en que ya no quieres leer más la novela, ¿no? O sea, ya, públicala, ¿no? Porque te la mandan a revisar, o sea, Claro. ¿estás de acuerdo? Porque la editorial no puede hacer ningún cambio sin tu autorización, ¿no? Si bien es cierto, yo dejé todo en manos de la editorial, porque ellos son los expertos, y me dejé guiar mucho por lo que ellos me decían. Un detalle de la novela es que al principio estaba con bastantes anglicismos. Yo por el tema de época, había puesto demasiados anglicismos en cada línea, ¿no? Hubisteis, ¿no? Vosotros. Entonces, el anglicismo yo no lo había visto, pero efectivamente a veces traba la lectura. Si hay demasiados anglicismos, a la segunda página ya no soporta seguir leyendo. Entonces, la editorial me dijo, mira, hay que dejar los anglicismos necesarios nada más de repente en los diálogos con los reyes, ¿no? Pero después en el diálogo del pueblo, con los personajes del pueblo, hay que trabajar con diálogos contemporáneos, ¿no? Obviamente sin jergas, pero con diálogos que se entiendan, que fluyan, y eso ayudó mucho a que la novela corra, ¿no? A que la novela finalmente se logre terminar rápido, y eso fue un detalle, una observación que me hizo la editorial, yo no me había dado cuenta. Y por eso yo confié mucho, ¿no? Claro. En lo que ellos me digan. O sea, digamos, la editorial fue tu primer lector de lo que tú habías escrito, o mientras escribías tenías personas a las cuales le ibas enviando partes. Sí, no, ya siempre los amigos más cercanos de repente, ¿no? Ya lo habían leído y sí, como que les había gustado. Pero faltaba pues el trabajo editorial, que es fundamental, importantísimo, ¿no? Para ya terminar de darle forma, porque definitivamente no todo va a ir en la novela, pues, ¿no? Hace un ratito te escuché que en algunos textos hay que sacar algunas cosas, y eso es cierto, pues, ¿no? Por más que
que el autor diga, no, pero justo en esa línea, ¿no? ¿Tú Estoy sufrías mucho cuando plasmando. te decían hay que sacar esto? Al principio. ¿O te defendías primero? Al principio, no, lo que pasa es que no lo saques, ¿no? Lo que pasa es que hablando, por ejemplo, de los relatos, ¿no? O hablando de la novela en sí, esta página que tú puedes leer en, no sé, un minuto o en segundos, al escritor pues le ha tomado unas 5 horas, ¿no? Unas 4 horas de escribir esta página. Entonces que te saquen 2 párrafos es parte de mi vida, no es parte de 2 minutos, claro, ¿no? 3 horas de mi vida que me estás quitando. Nunca lo había visto así. Claro, Qué terrible. yo lo sentía así, ¿no? Como que me están flagelando, me están cortando pedacitos. Pero ya cuando ves pues, el trabajo profesional terminado, concluido, sí te sientes a gusto, ¿no? Claro. Pero sí pasas por ese primer shock, ¿no? Que no quieres que nada se toque, pero tienes que confiar, pues. Sí, es inevitable, creo, ¿no? Uno tiene que tener una confianza Claro. en la persona que está, el Porque editor es siempre va a haber lector. gente que sabe más que tú, pues claro. Claro. Y la chamba de la editorial es esa, pues. Claro. La novela finalmente salió publicada ¿cuándo? ¿Ha sido hace poco? Sí, a librerías entró quincena de enero del 2015. O sea, hace un año Hace entró a un año. librerías. Ajá. Sí. ¿Cómo fue el momento en el cual entraste a una librería como cliente? ¿Viste tu libro? Los puse, ¿Tomaste claro. una foto? ¿Qué hiciste? Sí, está en Facebook. Ella me tomó una foto. Es un momento muy, muy chévere también. Y como que me convertí en una suerte de librero también de todas las librerías en Lima, porque si veía que la habían puesto muy atrás, agarraba y la ponía adelante, ¿no? Claro. Claro. Y eso parece que funcionó, porque a veces la gente compra lo primero que ve, pues, adelante, ¿no? Y se empezó a mover, se empezó a vender, ¿no? Empezaron a llegar los reportes de venta de las librerías, donde le fue muy, muy bien. Y algunos medios también me empezaron a dar espacios, Claro. porque cuando ya estuvo en librerías, yo empecé a tocar puertas por todos lados, ¿no? Prensa radial, escrita, ¿no? En la tele, y ahí también se demoran unos 5 meses en responderte. Me acuerdo que el primer medio que me dio una pequeña columna fue La Razón. Yo le escribo en enero, por decir, y ellos me responden en abril, y me dicen, ya, a ver, trae la novela La Razón, ¿ah? Y La Razón fueron los primeros que se animaron a hacer una notita sobre la novela, ¿no? Porque les había gustado. Y ya después vinieron otras, ¿no? Por ahí Diario 16, ¿no? Ajá. Después en tele también fue algo muy, muy chévere, ¿no? RPP me abrió las puertas, Canal 7, ¿no? Y como que la cosa empezó a fluir, ¿no? Entonces, Ahora, empezó a- mencionas algo que me parece súper interesante, porque tú lo que dices es, yo toqué las puertas. Y a eso voy cuando digo que el autor tiene que defender su obra, ¿no? Cuando tú sientes que un autor siente que su texto es bueno y un autor siente que de repente, por ejemplo, que un relato no está bien hecho. Entonces, si no está bien hecho o la historia no está buena, no la sacas, ¿no? O sea, yo tengo por ahí algunas historias que no las he publicado en mi muro porque siento que falta algo todavía. Y si no hay forma de transformar esa historia, no la saco porque siento que falta algo. Al menos a mí me pasa, ¿no? Entonces yo sentía que la novela era buena, yo sentía que la novela tenía muchas dosis de todo un poco para que el lector pueda engancharse con la novela. Yo sentía eso. Y es por eso que yo defendí la novela, o sea, yo toqué las puertas, yo me presenté a las radios, ¿no? Y algunas se abrieron, pues. Y se abre una y se empiezan a abrir varias, parece mentira, ¿no? Basta que un pequeño medio te dé un espacio, ya el otro medio va a decir, oye, ¿y por qué yo no también? ¿no? Claro, Entonces, claro. entre ellos también compiten a veces, ¿no? Claro, exacto. Claro. Hay algo ahí que rescato que encuentro apasionante, ¿no? Los escritores tienen que permanentemente estar lidiando con la inseguridad, o sea, el sentimiento de inseguridad es algo que aparece constantemente cuando uno escribe. ¿Cómo dirías tú o qué aconsejarías o cómo lo ves con respecto a este punto? ¿Cómo hace Inseguridad uno? te refieres al miedo.
Sí, a que me rechacen, a que, y mientras, a que no sea y mientras bueno. está escribiendo, ¿no? Es lo que sucede. Siempre hay la idea de, oye, esto no está lo suficientemente bien, esto será podría bueno. ser mejor, le gustará a alguien. Uno siempre está, o sea, 3 años escribiendo una novela, tienen que aparecer dudas en tu cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo haces para pararte y decir, sabes qué, esto está bien, vamos a promocionarlo? Porque vas recibiendo una suerte de feedback también, pues, Claro. ¿no? Y eso es lo que te da confianza. Cuando yo empecé a escuchar que la novela empezaba a tener buenos comentarios, eso te llena de confianza también y eso como que te impulsa a seguir guerreándola, pues, ¿no? A seguir diciendo, mira, sí, a la gente le está gustando, ¿no? Claro. Claro, pero sí tienes que recibir ese feedback de repente de los amigos de tus amigos, y de repente por ahí algún lector extraño que no lo conoces, que no tiene nada que ver contigo, pero te dijo sí, me ha gustado, o sí me ha parecido buena, ¿no? O la leí en 2 días, ¿no? Vas recibiendo eso y con eso empiezas a llenarte de confianza y a salir. Sí tienes un poco de dudas, es innegable, pero tú mismo vas recibiendo feedback. Aparte que lo sientes, aparte que sientes que tu texto está buena, que la historia está buena, cuando te empieza a llegar la retroalimentación, ya sí o sí tienes que salir con la pierna en alto, ¿no? Claro. Uno tiene que defender lo que ha hecho, Sí. eso me parece evidente, ¿no? Y también es un mundo en el cual ya la novela tiene que seguir su propio rumbo, digamos, ¿no? Sí, claro. A mí me ayudó mucho las redes, ¿ah? Para mí fue un nicho muy importante, que como que ahí empezó todo también, porque hubieron unos chicos, booktubers, que ellos se reúnen, ellos como que tienen su círculo literario, son jóvenes entre 18 y 25, y uno de ellos se animó a leer la novela, y después se la pasó a otro, y ellos empezaron a reseñar la novela, y estos chicos booktubers tienen 5.000 seguidores, Claro. 2.000 seguidores, ¿no? Y eso empezó como que a hacer una bola de nieve, y a generar pues comentarios, a generar demanda, y fue, incluso te diría, antes que la tele, antes que la prensa escrita, antes que la radio, ¿no? Fue en internet, fue con los booktubers en las Claro. redes, ahí como que se empezó a mover, ¿no? La gente empezó a hablar, ¿no? ¿Qué le recomendarías a personas que están pensando en escribir un libro o que han comenzado a escribir un libro, de tu experiencia? ¿Qué sacarías? ¿Qué podrías compartir? Bueno, siempre dicen que hay que luchar contra el ojo en blanco. Algunos dicen que eso es floro, yo diría que no, que sí es válido, porque finalmente hay quizás ese temor, ¿no? De repente de decir, pucha, una novela de largo aliento, ¿no? Que puede ser incluso qué pereza, qué flojera, ¿no? O si les va a gustar o no les va a gustar, pero si tienes las ganas, ya ganaste, eso es importantísimo, y sobre todo dejarse llevar también por la misma historia, ¿no? Dejarse llevar por lo que ustedes mismos están sintiendo con el texto, con las escenas, con los diálogos. Esta novela es muy descriptiva también. Esta novela hueles mucho, ¿no? Hueles la sopa, ¿no? Hueles a la gente. Entonces eso también hace que por ahí la gente se quede después con el texto y confíen en eso, confíen en que lo que ustedes están sintiendo es lo que finalmente tiene que estar en el texto. Y por ejemplo, yo veo que ustedes en la página dicen, no importa lo que escribas, solamente escríbelo o encárgate de escribirlo, ¿no? O tú solo escribe, ¿no? Eso es totalmente válido, ¿no? Lo que estás sintiendo en ese momento es lo que tiene que estar en el papel, sí o sí, porque ya después el cambio de párrafos o las correcciones, eso viene después, porque al lector no lo puedes engañar. Si el lector lee un texto frío, un texto que de repente el escritor lo ha hecho por cumplir un contrato, lo ha hecho porque se le vencía el plazo, el lector va a sentir pues que no le estás transmitiendo nada, ¿no? Claro. Pero si el lector ve que has dejado sangre, sudor y lágrimas en el texto, el lector lo va a sentir de todas maneras. Entonces confíen en eso,
lo que está en su mente, lo que está acá en la garganta, lo escupen y lo escriben, eso va a sentir el lector, eso se va a llevar. Después ya las formas, las técnicas, todo el ritmo, las correcciones que podrían haber, eso viene después. Pero tiene que haber el centro. Si tienen el centro, ya está, ¿no? Así que háganlo. Todos tienen una historia que contar, aparte, ¿no? Completamente de acuerdo. Claro. Todos tenemos una historia que contar, no solamente una, son un montón de Claro. historias, ¿no es cierto? Oye, vamos a primero darle un aplauso a Luis Carlos Reate que nos ha acompañado. No, por favor. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera claro, comentar algo, sería estupendo. Para no sé. que sea, no sea un monólogo, sino pues sea un conversatorio, ¿no? Claro. ¿Qué escritores te gusta leer ahora, no? Mira, ahora estoy leyendo bastante a Cortázar, Allan Poe, ¿no? Por los relatos. Ellos tienen como que ese giro inesperado, que es lo que creo que todo cuento, todo relato debe tener. Dicen que el cuento gana por knockout y la novela gana por puntos. Entonces, Eso lo decía Cortázar. claro, exacto, eso lo dice Cortázar. Y yo estoy haciendo como que ahora un proyecto para hacer un libro de relatos y me estoy enfocando en estos dos autores que tienen ese giro que te saca pues de cuadro, ¿no? Cortázar aparentemente en algunos cuentos es como que lineal, como que muy light, pero al final te muestra su magia, ¿no? O sea, te saca el conejo inesperadamente, ¿no? Por ahí también estoy leyendo a Conan Doyle. Conan Doyle se podría decir que es alumno de Allan Poe, y lo que me parece muy chévere de Conan Doyle es que su obra trascendió al autor, ¿no? La gente no reconoce mucho a Conan Doyle, pero sí saben quién es Sherlock Holmes. Eso me parece alucinante. Eso es lo que yo quisiera que en algún momento pase con Isabela, ¿no? La gente recuerda a Isabela, pero no se acuerdan de mí, ¿no? Yo aspiro a eso. Estoy leyendo ahorita esos tres autores bastante, ¿no? Y los estoy releyendo aparte, porque una manera de encontrar otra historia dentro de la historia es releer nuevamente ese cuento, ese texto. Siempre va a haber algo un detalle que no te habías dado cuenta, ¿no? Y sirve para aprender además, ¿no? La relectura a uno le enseña un montón de cosas. Claro, sí, yo en toda relectura siempre me doy cuenta de algún detalle que se me pasó. Claro. Mira, había esto también, ¿no? En esos tres me estoy enfocando ahorita. No sé, David. Y cuando venga tu otra novela, Luis, más o menos qué temas tienes en mente o solamente tienes los cuentos. Ahorita como proyecto inmediato, proyecto inmediato hay dos. La segunda edición de Isabela que está en unos días, que ya va a salir nuevamente. ¡Ey, qué bacán! Sí, ¿Cuándo sí. sale? Yo espero que en una semana, pero depende de la editorial, ¿no? Ya. Pero ya se hizo la portada, es una portada que ha quedado preciosa, y va a entrar nuevamente a librerías, espero yo, lo más pronto posible, una semana y media, ¿no? Ese es el proyecto y más además inmediato. eso es algo bastante infrecuente, digamos, en el rápido, mercado ¿no? peruano, En la rapidez, la en un segunda edición. año, sí. En un año se pudo agotar y sobre todo ver que la gente sigue preguntando y que ya no la encuentra en librerías. ¿Cuántos libros sacaste? La primera edición 500 y en esta segunda edición 500 también vamos a sacar, pero fue como que un proceso de un año, ¿no? Y finalmente la demanda también que la gente va y no la encuentra hace que la editorial también te diga, mira, me siguen preguntando y ya no tenemos en el almacén, ya pues no hay que hacer una segunda edición. Yo feliz, pues no, contentísimo. Ese es el proyecto inmediato, pero también inmediato a mediano plazo es el libro de relatos, que espero yo, tengo el sueño de que salga para la FIL de Lima como libro nuevo, ¿no? O sea, no como Isabela como una segunda edición, sino ya como algo nuevo, porque la gente que ha leído la primera edición o que quiere comprar la segunda edición de Isabela está esperando también como que un libro nuevo, pues, ¿no? Claro. Algo nuevo que yo pueda presentar, y ya tienes un colchón también ahí de lectores cautivos que están como que a la expectativa, ¿no? Ese es el proyecto, los dos que están ya por salir, y a largo plazo pienso hacer otra novela, pero estoy evaluando si seguir con el corte histórico, fantástico, o hacer de repente autoficción, porque también quisiera contar algunas cosas, no necesariamente que me hayan pasado, pero hubiese de repente querido que me pasen, ¿no?
y darle pues ese matiz personal. Vamos a ver, estoy ahí... ¿Y en este libro hay eso? ¿Has trabajado con materia propia? Mira, sí, yo te diría que todos los personajes tienen un poquito de mí. Isabela tiene un poquito de mí, ¿no? De repente mi indecisión la tiene Isabela, mi soberbia la puede tener el rey de repente, mis malos hábitos la puede tener el enano, ¿no? O sea, todos los personajes como que tienen un poco de mí, y es indudable pues, que tengan siempre algunos rasgos del escritor, ¿no? Claro. Pero básicamente en cosas que me hayan pasado no, pero sí tienen algunas características de mis manías, de mi personalidad, ¿no? Sí, eso yo no lo puedo evitar, ¿no? O sea, sí hay mi sello por ahí, ¿no? Bueno, pues muy bien. Oye, pues felicitaciones por la segunda edición de Isabela Nápoles, que los invitamos además a leer el libro, que efectivamente tiene una Acá hay historia... una para que la sorteen entre los mejores alumnos. Vamos a ver. Saca 20. Vamos a ver a quién se lo damos. Oye, pues gracias nuevamente por haber estado aquí, Luis Carlos. Gracias a ustedes. Que Y se venda vamos. todo. Esperemos, Sí. claro, sí. Va a ser nuevamente un trabajo largo, va a ser un trabajo fuerte, pero lo vamos a hacer dejando el corazón en cada texto, ¿no? Como siempre, como se trata, como tiene que ser, creo yo, Sí. para que el lector lo sienta. Pues muy bien, vamos a darle otra vez un aplauso a Luis Carlos. A ustedes, ahora. Muchas gracias nuevamente. Gracias, César. Chévere. Un placer. Igual. Muy bien. Gracias. Gracias, chicos.